Bienvenidos mis teoloqueros a esta clase con el teólogo. Hoy vamos a traer un personaje súper especial, el más especial de todos. Lo que pasa es que trae una pregunta que se ha puesto muy de moda. Y la pregunta es, ¿y usted no sabe quién soy yo? ¿Sabe quién es mi tío? ¿Sabe quién es mi tío? ¿Sabe quién es mi primo? ¿Sabe quién soy yo? Sí, pero no es la pregunta soberbia, arrogante a la que estamos acostumbrados a toda hora. No, esta es una pregunta preciosa que nos hace Jesús. Jesús en el Evangelio nos pregunta, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y en este inicio de clases, o en este periodo en particular, vamos a empezar a acercarnos a ese quién es Jesús. Y vamos a hacerlo de una manera muy bonita, así que vamos, iniciemos en este camino para saber quién es Jesús. Creo que la primera de las cosas que hay que decir para saber quién es Jesús es de dónde viene y cómo pasa todo con él. Lo primero que hay que decir es que Jesús en hebreo significa Dios salva, o sea que de entrada con su nombre ya viene una misión propia, una misión específica y preciosa, la misión más importante. Ha nacido el Salvador. Jesús significa Dios salva y viene a salvar a toda la humanidad de perderse en el pecado, de dividirse interiormente, de ser infeliz, de no ser fiel a lo mejor de sí mismo. Además, Jesús nace en una ciudad llamada Belén, que queda en el reino de Judá, reino del sur, y nace en el año 6 a.C. Esto puede sonar un poco raro. ¿Cómo así? ¿Nace 6 años antes que él? Sí. Esto obedece a que cronológicamente en la Edad Media se hace un reajuste de los tiempos, de las horas, de los días y de los años, y una vez se realiza este ajuste, se concreta que el punto de nacimiento de Jesús, que antes se había situado como el año 0, termina siendo en realidad el año 6 a.C. Esto no genera mayor dificultad en saber quién es Jesús, pero no deja de ser un dato curioso para aquellos que les gustan las cosas curiosas acerca de Jesús. También aparece otra pregunta muy casual en todo esto, y es, si Jesús nació en Belén, ¿por qué es llamado Jesús de Nazaret? Jesús nació en Belén, pero recordemos el censo que ordenó Roma, que obligó a José y a María, quienes vivían en Nazaret, a desplazarse a Belén, y allí ocurre el nacimiento de Jesús. Más allá de cualquier cosa o de una simple casualidad, se cumple una promesa al momento en el que Jesús nace en Belén. Era el lugar de donde iba a provenir el Mesías. Y recordemos que Jesús, al ser de Belén, hace parte de los judíos de primera categoría, o como llamamos en clase, estos judíos que se han mantenido puros de las invasiones y de los cuales también eran familiares José y María. Entonces se cumple la promesa de que Jesús, un hombre de Belén, lugar donde nació David y le va a recibir ese reinado para siempre, es allí, en este lugar tan maravilloso, donde se da su nacimiento. Sin embargo, Jesús, una vez pasa el censo, es llevado por María y José a Nazaret, que es la ciudad donde viven ellos, y por eso, por haberse criado en tal lugar, por haber crecido en sus costumbres, por estar todo este tiempo allí, no es conocido como Jesús de Belén, es conocido como Jesús de Nazaret. De entrada sabemos que los nazarenos que viven al norte, en la región de la Galilea, no son reconocidos como esos puros o como esos judíos de primera categoría. De hecho, son mirados con desprecio por haber sido fruto de la mezcla racial a raíz de muchas invasiones. La vida de Jesús se narra en la Sagrada Escritura solamente en los 4 evangelios. Es allí donde se habla de la vida de Jesús. Pero ojo, no se habla de toda la vida. Solamente tenemos un pequeño relato que nos ajusta al nacimiento, y el grueso de los textos evangélicos nos habla de un punto de su vida en concreto, su vida pública. A partir del bautismo, Jesús comienza a convertirse en un hombre público que inicia la predicación del reino de los cielos. El resto de su vida, su niñez, su adolescencia, su juventud, no es relatada. Dentro de lo que conforma la vida pública de Jesús y que está presente en los evangelios, hoy en este video quiero hablarles de 4 momentos muy importantes.
El primero de ellos es el bautismo. Cuando Jesús se bautiza, resignifica el bautismo por una sencilla razón. El bautismo en los judíos aparecía como una práctica de lavado y de purificación. En cambio, en Jesús tiene una manifestación preciosa. Es Dios el que habla de manera explícita durante el bautismo, y esa manifestación divina, a través de la cual Él lanza una voz que dice: este es mi Hijo, se denomina una teofanía. Esta manifestación divina le da un carácter más poderoso al bautismo que el de una mera purificación. Se trata de una adhesión divina, se trata de un nombre recibido que conforma una misión, y se trata de un llamado a conformar el grupo selecto de ser los hijos de Dios, a ejemplo de Jesús, cuando es llamado por el mismo Dios: este es mi Hijo. Un segundo momento es la transfiguración. El relato nos cuenta que Jesús se va al monte, que normalmente y por tradición se comprende como el lugar de la oración, del silencio, del encuentro con Dios, y se va acompañado de Santiago, Pedro y Juan. Los tres discípulos más cercanos, sus más amigos, lo acompañan en este camino al monte. El relato nos narra algo muy precioso. Dice que estando allí, de repente aparecen Moisés y Elías. Estos dos personajes tienen una alta relevancia en el judaísmo por las siguientes razones. Moisés es el referente de la ley. Es aquel que ha recibido de Dios los mandamientos, y aquel que ha empezado a trazar el camino de un Dios con el que se hace alianza, y se hace a través de la ley. Cuando aparece Moisés allí para reunirse con Jesús y sus discípulos, el primer llamado es para mostrar que no con cualquiera se reúne Moisés, sino con aquel que encarna la plenitud de esa ley. Por eso es relacionado y aparece en el relato Moisés, porque es Jesús la plenitud de la ley dada a Moisés. Por su parte, el segundo personaje que aparece en este relato tan hermoso es Elías. Y Elías tiene una alta importancia en el judaísmo por ser el icono del profetismo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando Elías aparece en esta escena tan hermosa, nos está diciendo que ese profetismo se hace pleno en este personaje llamado Jesús. Por eso el Hijo de Dios encarna la plenitud de la ley y del profetismo, que van a ser dos pilares fundamentales para el judaísmo y desde luego dos pilares fundamentales para el cristianismo, que nacerá con su muerte y resurrección. Un tercer elemento, y que a mí me encanta sobremanera, es el del huerto de Getsemaní. Este lugar tan hermoso que nos han narrado en los evangelios nos muestra una particularidad humana muy hermosa de un Jesús que es verdadero Dios, pero que también es verdadero hombre. Qué bonito decir que ese día Dios siente miedo. Es allí en el huerto donde Jesús siente la inminencia de la muerte. Sabe que vienen por él, sabe que va a morir, sabe que lo van a matar. Y despierta ese temor humano tan precioso de sentirse de frente a la inminencia de su propia muerte. Sabe que la muerte está cerca, y ese miedo humano que nos rodea al sentir cerca nuestra propia muerte, lo siente Jesús. El relato es precioso cuando nos quiere mostrar que Jesús está haciendo una oración, y dicen que es tal su angustia que suda como gotas de sangre. Es decir, es tal el miedo, la palidez, el susto, está tan aterrorizado que está orándole a Dios pidiendo algo muy bonito desde lo humano, y es que ojalá le quite la cruz del medio, ojalá no le permita morir, no le permita que lo maten. Y de inmediato nace otro momento humano precioso de Jesús, en el cual él encuentra simplemente un movimiento natural, profundo e interior de decir: si bien la muerte me asusta, si bien le temo a que me maten, hay algo más fuerte, que es hacer la voluntad de mi Padre. Y por eso le pide a su Padre que le dé las fuerzas para que pueda llevar a cabo la misión que le ha encomendado, con una frasecita anterior a esa: aparta de mí este cáliz. Si te es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga tu voluntad sino la mía.
Y con esto Jesús nos muestra ese lindo rasgo humano de temer la muerte, pero por otro lado también el deseo profundo de cumplir amorosamente el deseo o la voluntad de su Padre. Y por último, y no menos importante, sino al contrario, el más importante, porque lo mejor se debe dejar para el final, está la cruz. Y sí, pareciera que la cruz, que tantos católicos reafirmamos y que creemos que es en el Calvario, en el sufrimiento, en el sacrificio, en la humillación, en la muerte y en el desangramiento de Dios, que pareciera que es lo más importante, en realidad no lo es por el mero hecho de morir de una manera tan cruel. La cruz representa algo más profundo y que pasa desapercibido, pero que debería ser lo más notorio. Y por eso quiero invitar a los teoloqueros a que ojalá veamos o leamos la concepción de la cruz de una manera muy distinta. La cruz no aparece para ser el lugar donde Jesús sea maltratado, humillado, asesinado o tal vez castigado, pero es que castigado porque sí no hizo nada malo. Pero fue allí donde sufrió la humillación. Pero eso no es lo importante. La cruz pasa a ser un signo precioso en el cual se narra algo muy importante, más allá de la sangre, más allá de los golpes, más allá de la humillación y hasta de la misma muerte. La cruz se convierte en la declaración de amor más grande de Jesús a la humanidad. Es por amor que Jesús se entrega. Lo hubieran podido matar de otra forma, pero es el amor el que mueve a Jesús a entregarse. Y es la cruz la que nos recuerda la manera de cómo se entregó. Ese signo tan precioso no debería llenarnos de terror. Debería llenarnos antes de mucho amor, sabiendo que fue capaz de dar la vida por nosotros, sabiendo que fue capaz de entregarse por cumplir la voluntad de su Padre, sabiendo que movido interiormente por el amor tan inmenso que tiene por la humanidad, decide entregarse. Eso debería movernos. Juan 3:16 lo dice muy claramente. Porque amó Dios tanto al mundo que quiso entregar a su único Hijo. Ese movimiento de amor tan precioso en el cual nos desprendemos de lo más valioso de nosotros, sea un hijo, sea la vida, sea lo que hemos puesto en particular por delante, que creemos que es lo más importante, se quita de lado porque lo único valioso es el amor. Entonces, chicos, todo esto para decirles que es la cruz la declaración de amor más grande que podemos encontrar de Jesús hacia la humanidad. Hemos llegado al final de este video, no olviden darle like y suscribirte y al mismo tiempo recordemos, chicos, que las cosas buenas merecen ser siempre compartidas, así que no solamente sirva para la academia, sino también le sirva a muchas personas de nuestra familia, de nuestros amigos, para poder crecer en una fe que muchos no conocen, pero de la cual todos tenemos sed. Y así, sin más ni menos, hasta pronto, teoloqueros. Dios los bendiga.